En nuestro estudio de la escatología, hemos estado muy enfocados en ciertos eventos específicos, la secuencia o el orden de los eventos incluidos en el Día del Señor. Y hace 2 semanas estudiamos la perfección o la consumación de nuestra comunión con Dios. Estaremos con Dios y veremos su rostro, veremos su gloria, la gloria de Dios, y estaremos con Dios para siempre. Estar con Dios y ver su gloria en una manera que jamás hemos visto en este mundo y no podemos ver en este mundo, esto será la suprema bendición que vamos a disfrutarnos de eso por siempre, los años y los años y los años para siempre, gloria a Dios. Pero en este sermón y en el siguiente, el domingo que viene, vamos a cambiar nuestro enfoque un poquito para que sea un enfoque más ancho, más grande, menos enfocado. Y en este sermón quiero pensar en la pregunta de por qué habla Dios acerca del futuro, acerca de esas glorias venideras. ¿Por qué habla Dios de esas cosas por medio de figuras e imágenes y parábolas y estas cosas? Es decir, ¿por qué usa Dios el misterio para comunicar sus verdades? Y para empezar el sermón, quiero notar primero que la palabra de Dios misma nos declara que Dios comunica con nosotros acerca del futuro por medio de misterio. Y voy a explicar esto, pero queremos saber por qué. Y lo más importante para empezar es que debemos entender que si Dios comunica con nosotros por medio de misterio, esto no es una forma de ocultar la verdad, sino es una forma de revelar la verdad. Si Dios comunica con nosotros por medio de misterio, no es que Dios está ocultando su verdad, sino que Dios está revelando su verdad. Pero la revela en una manera misteriosa, no muy clara en ciertos puntos. Entonces, si yo digo que Dios comunica con nosotros por medio de misterio, estamos hablando de una forma o una manera de revelar, una forma de descubrir, no de encubrir. Entonces, piensen conmigo en unas cosas. Primero, que Dios en el huerto de Edén, después de la caída del hombre, el pecado de Adán y Eva, Dios anunció de antemano que la simiente de Eva, la simiente de la mujer, aplastaría a la cabeza del serpiente, ¿no? Esto fue una promesa, una revelación, pero una revelación no muy precisa, no muy clara. ¿Quién será este simiente? ¿Quién será el descendiente de ella? ¿Y aplastará a la serpiente? Estamos hablando de una criatura como una serpiente. Dios está revelando el futuro, pero en una forma misteriosa. Entonces, desde los primeros momentos de la historia del mundo, Dios empezó a comunicar el futuro por medio del misterio. Dios en otro tiempo reveló a Abraham que en sus descendientes o en su descendiente todas las naciones de la tierra serían benditas. En ti o en tu descendencia, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto revela algo, pero no completamente, parcialmente, misteriosamente, digamos. Dios reveló a Moisés que levantaría un profeta como Moisés. ¿Qué significa esto? Pues significa algo, pero no todo, ¿verdad? Dios está revelando poco a poco una parte aquí, otra parte en otro momento y en otro lugar. Dios reveló a David que un descendiente de él se sentaría en un trono eterno. Entonces estamos anticipando un reino eterno, pero no sabemos exactamente qué será. Dios revela por parte sus planes para todo el tiempo.
Y las Escrituras describen esto como un misterio. Las Escrituras llaman esa revelación parcial pero progresiva un misterio. Noten entonces, por ejemplo, en el boletín, en el bosquejo que les he preparado, unos versículos donde Pablo y Pedro hablan acerca de este misterio. Porque nosotros vivimos en una época en que Dios ha descubierto, Dios ha revelado su plan. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9, a mí, dice Pablo, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Noten que Pablo está aclarando, descubriendo, revelando, explicando algo que desde la eternidad había estado escondido, que Dios había revelado parcialmente en el pasado, pero ahora Pablo lo está explicando en plenitud, en claridad. Porque si Dios promete a Eva, uno de tus descendientes aplastará la cabeza del serpiente, pues Pablo está escribiendo después de esto, después de la primera victoria de Jesús sobre Satanás. Jesús ya murió, Jesús ya fue resucitado de los muertos. Entonces Pablo reconoce que había un misterio que Dios había revelado, que Pablo en su tiempo puede explicar con más claridad, con una claridad que antes no era posible, porque Dios no había revelado todo. Pablo otra vez en Colosenses capítulo 1 dice la misma cosa. Pablo dice, el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes, así como dijo a los Efesios, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles. Ahora Pablo dice en Colosenses, el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes para dar pleno cumplimiento a la palabra de Dios, el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Había un misterio revelado parcialmente, en otras palabras, había estado oculto desde los siglos, que Pablo ahora está dando pleno cumplimiento a esa palabra. Pablo está explicando con más claridad algo que había sido oculto o estado oculto desde los siglos. Y el plan de Dios era la salvación de todos los que creen en Jesucristo, sean judíos, sean gentiles, no importa quiénes son por nacimiento, importa quiénes son por renacimiento, por la fe en Cristo Jesús. Esto no fue revelado con tanta claridad en el pasado, pero ahora sí, Pablo está diciendo. Porque, por ejemplo, si Dios le anuncia a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, los judíos pensaron por siglos y siglos y generaciones, esto significa que es necesario ser judío para ser bendito en el descendiente de Abraham. Pero Pablo dice, no, para ser bendito en el descendiente de Abraham hay que creer en él como Abraham creyó en él. Es la fe en Jesucristo. Esto es el fundamento del pueblo de Dios. Pedro también habla de la misma cosa. Pedro dice en 1 de Pedro 1, 10 al 11, acerca de esta salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Pedro está diciendo que los profetas anunciaron cosas que aún ellos no entendían completamente.
Porque la manera en que el Espíritu Santo había revelado esas promesas a los profetas era misteriosa. Ellos querían entender este misterio. Ellos sabían, hay una persona, hay una figura en el futuro, pero no sabemos exactamente quién será y en cuál tiempo vendrá. Ellos entonces estaban investigando, dice Pablo, inquiriendo diligentemente acerca de esta salvación, el misterio. Y Pablo y Pedro están escribiendo, están predicando, están explicando en un tiempo de claridad y revelación. Entonces vemos que Dios, a lo largo de la historia, revela el futuro, anuncia sus planes a su pueblo por medio del misterio, por medio del modo de misterio. Eso es el modo o la manera en que Dios anuncia sus planes para el futuro. Y el propósito de este misterio es anunciar algo que sería imposible conocer aparte de la revelación de Dios. ¿Quién hubiera podido divinar o adivinar que Jesús vendría de los descendientes de Abraham y que él sería también descendiente de David y que él se sacrificaría y que él sería resucitado y que él uniría a un pueblo de todos los pueblos de la tierra? Sería imposible para una persona anticipar esto o descubrirlo de antemano si Dios no lo hubiera revelado. El misterio entonces anuncia lo que sería imposible conocer aparte del misterio, pero lo anuncia en una manera misteriosa. Ahora veamos Apocalipsis 1, que también está en el bosquejo para ustedes, o en el boletín. ¿Y qué dice Jesús en Apocalipsis? Nosotros decimos, vivimos en el tiempo de claridad, de revelación, de apocalipsis. Apocalipsis significa descubrimiento, destapar, descubrir. Nosotros vivimos en este tiempo. Y luego Jesús viene a nosotros por el Espíritu Santo hablando a Juan, y Jesús comunica con nosotros por medio del misterio acerca del futuro. Veremos esto. Apocalipsis 1 y 2 y 5. La revelación de Jesucristo, es decir, la Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder, cosas del futuro, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que ha visto, y de parte de Jesucristo el testigo fiel. ¿Cómo empieza el libro de Apocalipsis? Empieza diciéndonos que esas palabras pertenecen al futuro, describen el futuro. Es Jesucristo por el Espíritu Santo hablando a Juan acerca del futuro. Y nos dice que Jesucristo es el testigo fiel. Jesús está testificando. Así será el futuro, así será el fin, así será el día del Señor. Este es mi testimonio, dice Jesús. Yo soy el testigo fiel. Entonces debemos leer el libro de Apocalipsis con este fundamento, que el testigo fiel, Jesucristo, está anunciando el futuro. Ahora una pregunta. Si desde Génesis hasta el apóstol Juan, Dios siempre ha comunicado sus planes a su pueblo por medio del modo del misterio, no debe sorprendernos que cuando Jesús nos habla en Apocalipsis, el testigo fiel, Él también hace lo mismo.
Él también explica o anuncia el futuro, no explica, sino anuncia el futuro en una manera misteriosa. En una manera misteriosa. Y ahora podemos entrar en nuestro bosquejo, los 5 puntos. Quiero pasar por 5 puntos para contestar la pregunta, ¿por qué comunica Dios con nosotros por medio del misterio? Por medio de este modo, esa forma de comunicar. ¿Por qué habla con su pueblo Dios por medio del misterio? 5 puntos, 5 maneras de contestar esa pregunta. Número 1, el misterio une las Escrituras. El misterio une las Escrituras. Les he dicho muy brevemente que Dios ha anunciado sus planes de antemano por medio del misterio, desde el huerto de Edén. Entonces vemos que esto no es nuevo. Si Dios habla con nosotros en Apocalipsis por medio del misterio, eso no es nuevo para nosotros o para el pueblo de Dios, eso es normal. Entonces, si Dios empieza en el huerto de Edén hablando por misterio y termina en Apocalipsis hablando por medio del misterio, hay una unidad en las Escrituras. Dios habla con su pueblo en la misma manera a lo largo de la historia. Hay una unidad de la forma de hablar. Dios, es decir, Dios habla el mismo idioma en todas las Escrituras. Para nosotros quizás luchamos para entender Apocalipsis, sí, en muchas partes. Luchamos para entender el misterio. El misterio no es necesariamente muy claro para nosotros, pero por lo menos podemos decir que hay una unidad entre Apocalipsis y todo lo que precede a Apocalipsis en las Escrituras. Y si nosotros decimos, lucho para entender Apocalipsis, ¿por qué entonces Dios lo reveló en esa manera misteriosa? Estamos entonces cuestionando la sabiduría de Dios. No debemos hacer esto. Si Dios escogió revelarlo en una cierta manera misteriosa, no debemos ¿cuál es la palabra? No debemos rechazarlo, sí, pero no debemos reaccionar negativamente a lo que Dios nos ha anunciado. Sí, quizás no es muy claro, pero no es falso. Entonces no debemos rechazar o reaccionar en esa manera. Como dijo Jesús en Apocalipsis 22:16, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Jesús nos ofrece esto, el libro de Apocalipsis, y nosotros vamos a decir, pero no lo entiendo. No lo quiero. Jesús dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas. Y nosotros decimos, no lo quiero, es demasiado trabajo. Es demasiado difícil para mí. No. Debemos entender que el misterio une a las Escrituras. Si nosotros hacemos esto, ¿qué hicieron los santos en las épocas anteriores? Los profetas escudriñaban e investigaban diligentemente para entender lo que el Espíritu había revelado. Nosotros también debemos tener la misma mente, la misma motivación o motivo, el mismo motivo. Que si Dios nos habla por misterio, eso no es nuevo para el pueblo de Dios, eso es normal. Hay una unidad en las Escrituras cuando Dios habla por medio de misterio. Segundo, ¿por qué comunica Dios con su pueblo por medio del misterio? Une a las Escrituras así, pero también, número 2, es necesario describir el futuro en el lenguaje del presente. Hay un error, del presente. Es necesario describir el futuro
en el lenguaje del presente. Si Dios describiera el futuro en lenguaje exacto, ¿entenderíamos? Es probable que no. Si Cristo regresa hoy, si Cristo viene hoy, y puede venir, ven Jesús, ven rápidamente. Si Jesús regresa hoy, y si Dios reveló esto a los santos que salieron de Egipto, ¿entenderían ellos todo lo que Dios describe si lo describe en exactitud? Es probable que no. Entonces, Dios revela sus planes en el lenguaje del presente, en el lenguaje del tiempo en que fue anunciado, porque es necesario hacerlo. Si Dios nos habla con la claridad y exactitud que nosotros exigimos, no entenderíamos. Como dijo Dios a Habacuc, observen entre las naciones y miren, quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aún si se los contara, no lo creerían. Habacuc en su tiempo no entendió por qué permitiría Dios que los babilonios y los asirios tuvieran victorias sobre el pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Y Dios revela a Habacuc: yo tengo planes, mi sabiduría excede a la tuya, Habacuc, y si yo te anunciara, si yo te contara todos los detalles de mi plan, no me creerías. Entonces, así también si nosotros decimos, ¿por qué Dios no me habla con la claridad y exactitud que yo quiero para que yo pueda entender perfectamente sus planes para el futuro? Eso no es correcto. Eso no es el corazón humilde que debemos tener. Es necesario que Dios nos hable así. Es necesario que Dios describa el futuro en el lenguaje del presente. Entonces, sí, Apocalipsis es difícil para nosotros, no solamente porque habla del futuro, sino también porque usa el lenguaje de hace 2000 años. Y también está tomando mucho el lenguaje de los profetas, que es aún más antiguo. Entonces sí, hay dificultad para nosotros, pero es el testimonio del testigo fiel, Jesucristo. Quizás difícil de entender, pero es la verdad. Es el testimonio de Jesús. Hace 2 semanas hablamos de cómo la consumación de todas las cosas se entiende mejor al estudiar el templo y el progreso de la idea del templo en la historia de Edén al tabernáculo, al templo, a la iglesia, a la consumación. Entonces vemos un progreso en la revelación de Dios. Y cada época recibe su revelación de Dios que añade a la revelación. Y todas esas cosas combinan para formar el misterio. Y nosotros no tenemos solamente Apocalipsis, tenemos todo lo que lo precede en las Escrituras. Entonces, si luchamos para entender Apocalipsis, frecuentemente esto es porque no hemos estudiado suficientemente todo lo que Dios había anunciado de antemano. Es necesario que Dios revele poco a poco sus planes a su pueblo. Es necesario que describa el futuro en el lenguaje del presente. Número 3. ¿Por qué comunica Dios a nosotros, a su pueblo, por medio del misterio? Número 3. El misterio promueve la fe y expone la incredulidad. Los profetas hablaban por parábolas, visiones, sueños, imágenes, todas esas cosas. ¿Quién es el profeta de todos los profetas? Jesucristo, ¿no? Él es el sumo profeta, el sumo sacerdote, el sumo profeta también. ¿Habló Jesús con perfecta claridad al pueblo? ¿O habló Jesús como un profeta? Por parábolas
y dichos oscuros y ocultos. Él también habló como un profeta, es decir, por medio del misterio. Y Él lo hizo, nos dice, a propósito. Jesús habló así, misteriosamente, a propósito. Van conmigo o lean en el bosquejo lo que Jesús dice en Mateo capítulo 13. Mateo 13, 13 al 17. Jesús dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sanaré. Pero dice Jesús, bienaventurados sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Noten la distinción. Jesús proclama la verdad misteriosamente, en parábolas. Y esta revelación de Jesús condena a los que lo rechazan, y el mismo misterio bendice a los que creen. Noten, de oído oirán y nunca entenderán, pero luego dice que bienaventurados sus ojos porque ven. El profeta anuncia el misterio. Unos dicen, ¿qué es esto? Y se apartan. Otros dicen, yo lo creo. Entonces el misterio promueve la fe. Unos abrazan el misterio. Unos dicen, yo creo el testimonio de este profeta. Pero otros dicen, ¿qué es esto? Y oyen, pero no oyen. Ven, pero no ven. El misterio entonces distingue entre la fe y la incredulidad. El misterio pone frente de los ojos la pregunta, ¿creerás o no? ¿Creerás o no? Unos dicen, no, porque yo quiero que tú me lo expliques en cada detalle, en cada punto, que me expliques todo en perfecta claridad. Y eso no es la fe. Y se apartan porque Jesús dice, no, yo no voy a hablarte así. Voy a hablarte en parábolas. Y bienaventurados sus ojos porque ven. Porque hay algunos que sí, que ven y escuchan, oyen y creen en el testimonio de Jesucristo. El Evangelio de Juan resalta esto tantas veces. Los fariseos, los expertos, los fariseos que conocen tanto, siempre o nunca entienden. Nunca entienden. Ellos saben tanto acerca de las palabras del Antiguo Testamento. Ellos saben tanto. Pero Jesús está enfrente de ellos, hablando con ellos, y no creen. Entonces el misterio y el lenguaje de los profetas, Jesús sobre todo, esto promueve la fe. Los santos creen el testimonio, creen el misterio, y los incrédulos dicen, esto es ridículo, eso es insensatez, esto no tiene sentido. Los asirios se arrepintieron cuando Jonás vino. Jonás, él no era un buen hombre. Él se quejó de todo y no quería hacer lo que Dios le mandó, ¿no? Etcétera. Y los asirios creyeron. Los asirios se arrepintieron en Nínive. Jesús mismo viene a los israelitas que tenían el Antiguo Testamento y no lo creen.
el misterio de los profetas, Jesús sobre todo, promueve la fe de los santos y expone la incredulidad. Ahora está claro quiénes son los creyentes, quiénes son los incrédulos, quién cree el testimonio, el misterio, y quién rechaza el misterio porque es absurdo. ¿Qué es esto? Entonces, hermanos, un libro como Apocalipsis puede ser difícil para nosotros, pero nosotros debemos decir, Jesús nos dio este testimonio y Jesús es el testigo fiel. Entonces voy a no solamente dedicarme a entenderlo, sino también yo voy a creer el misterio, aun si no entiendo cada parte y cada detalle. Voy a creer el misterio, voy a creer el testimonio del testigo fiel, Jesucristo. El misterio anima la fe, promueve la fe y expone la incredulidad. El incrédulo lee Apocalipsis y dice, dracones. ¿Really? ¿Dracones? ¿Verdad? ¿De veras? ¿Dracones? ¿De qué estamos hablando? ¿Dracones con cuernos y coronas? ¿Qué es esta tontería? Y los santos dicen, yo lo creo. Yo creo el misterio, yo creo el testimonio del testigo fiel. Ahora bien, sabemos que esas cosas son figuras, son visiones, pero no visiones de falsedad, visiones de la verdad. Y el misterio expone la incredulidad y anima y aumenta la fe de los santos. Número 4, ¿por qué comunica Dios con sus santos, con su pueblo, por medio del misterio? El misterio resalta al Espíritu Santo. Es decir, que el misterio demuestra que es necesario tener el Espíritu Santo para entender el misterio. En las Escrituras, sea narrativa, sea doctrina, en muchas maneras el Espíritu Santo siempre está no al frente, está presente pero no al frente. Y el misterio empieza a poner el Espíritu Santo al frente, porque es necesario tener el Espíritu Santo para entender el misterio. Ya leímos en 1 de Pedro que el Espíritu de Cristo habló por los profetas. Jesús mismo citó a Isaías 61 para decir que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Jesús como profeta también dice, yo hablo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente de la profecía. Entonces el Espíritu Santo es necesario para interpretar la profecía. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús, el profeta, habla por el Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo para entender el testimonio de Jesús, porque es el espíritu de la profecía. Hace unos años estudiamos en 1 de Juan, capítulo 4, donde Juan dice, probad los espíritus. Distingue los espíritus, y Juan está diciendo, compara lo que una persona dice con lo que el Espíritu ha dicho. El Espíritu ha dicho que Jesús vino en la carne. Esos nuevos profesores dicen otra cosa, no tienen el Espíritu. Entonces, el testimonio de uno es verdadero cuando su testimonio alinea, corresponde a lo que el Espíritu Santo ya ha dicho. Entonces, si nosotros queremos entender Apocalipsis, si el Espíritu nos habla en Apocalipsis al fin de las Escrituras, si queremos entenderlo, necesitamos preguntar,
o ver o buscar o escudriñar qué ha dicho el Espíritu Santo antes. El Espíritu Santo no empezó a comunicar con el pueblo de Dios en Apocalipsis. Juan no dice, por la primera vez el Espíritu Santo anunció al pueblo de Dios algo acerca del futuro. No, es el fin. Entonces, el Espíritu Santo era la fuente de profecía en todas las épocas. Necesitamos el Espíritu Santo para entender la profecía ahora. Y por eso el misterio expone a la incredulidad y aumenta la fe de los santos. Los santos tienen el Espíritu Santo. Esto no significa que entenderán todo perfectamente, pero creemos el misterio y podemos profundizarnos, podemos crecer en nuestra fe en el misterio. Debemos reconocer que Punto 1, que el misterio une a las Escrituras porque el mismo Espíritu habló al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entre más que estudias el misterio de Cristo, así más verás el Espíritu Santo siempre hablando al pueblo de Dios. Pero si nosotros somos como los fariseos y para nosotros las Escrituras es como una especie en un laboratorio, no vamos a estudiar con el Espíritu Santo, vamos a intentar usar nuestra sabiduría y nuestras habilidades para entenderlo. No podemos evitar la necesidad del Espíritu Santo para interpretar la profecía y el misterio. Número 5. Finalmente, el misterio reprende nuestra soberbia. Y en este punto quiero que empecemos a apuntar los rifles a nosotros mismos. Es fácil criticar a los fariseos, pero nosotros también debemos ser reprendidos. Y el misterio reprende nuestra soberbia. Reprende nuestra soberbia porque no es fácil interpretar. Si una persona te dice, Apocalipsis, muy fácil. Very funny, muy cómico. No es fácil de entender. El misterio reprende nuestra soberbia porque es difícil de interpretar. Lo interesante del misterio, sin embargo, es que es como una rompecabezas, que al mirarlo no puedes ver la solución, pero en el momento que alguien te lo explica, ahora ves lo que antes no podías ver, aunque estaba frente de tus ojos. El misterio es así, no es difícil porque es imposible entender. A veces está frente de nuestros ojos, pero no lo vemos. Y esto reprende nuestra soberbia. Estaba aquí todo el tiempo, pero no lo vi. Esto reprende mi soberbia. El misterio también reprende nuestra soberbia porque nosotros pensamos que si Dios nos hubiera revelado las cosas del futuro en lenguaje claro, nosotros entenderíamos y creeríamos. Si Dios nos hablara con perfecta claridad, nosotros entenderíamos y creeríamos. Debemos ser reprendidos, hermanos. Reprendidos. Lean conmigo en Marcos 8, 31 al 32. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Jesús les habla claramente. Jesús les dice, los líderes del pueblo me van a matar y 3 días después seré resucitado. Y Pedro no entiende
y digamos, no cree en el sentido, ¿por qué no entiende? Pedro dice, no será así, esto no pasará. Jesús lo habla claramente y no entiende. Y la ironía es que versículos antes, Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿O quién dice el pueblo? ¿Eres el profeta Elías? ¿Eres Juan el Bautista? Etcétera. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro confiesa la verdad acerca de Jesús. Y luego Jesús dice claramente qué hará y Pedro no lo entiende y no cree. Nosotros debemos ser reprendidos. Nosotros pensamos, si Dios nos hablara claramente, entenderíamos y creeríamos instantáneamente. No es así. Y el misterio nos recuerda de eso. El misterio nos dice, no eres tan inteligente que piensas que eres. En Juan 16, 28 al 32, Jesús dice, yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y no hablas en ninguna figura. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Ellos están tan satisfechos con sí mismos. Ahora entendemos, hablas claramente. Jesús les respondió, ¿ahora creen? He aquí, la hora viene y ha llegado ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo porque no estoy solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús les dice, ¿ahora creen? Ahora, después de toda mi enseñanza, después de todos mis milagros, ahora ustedes están tan satisfechos con sí mismos. Ahora creemos. Ahora hablas claramente. Jesús está diciendo, ustedes deben haber creído mucho tiempo antes. El misterio reprende nuestra soberbia. Debemos entender mejor, debemos creer más rápidamente. Porque nosotros, uno de los puntos es esto. Nosotros estaremos dispuestos a creer cuando nosotros estamos satisfechos con la evidencia. Los discípulos dicen, ok, tú nos has dado suficiente evidencia, ahora lo creemos porque nos has hablado claramente, sin figuras. Y Jesús dice, ¿ahora creen? ¿No era suficiente todo lo que yo les había anunciado y enseñado antes? ¿Todo eso no era suficiente? Entonces el misterio reprende nuestra soberbia porque debemos creerlo más rápidamente. Pero nosotros decimos, no voy a creerlo hasta que yo entienda todo perfectamente. Pues buena suerte, esto no va a pasar. ¿Ahora creen? Esa pregunta nos reprende. Dios anuncia siglos y siglos y siglos de revelación unida, un plan, un misterio que Pablo anuncia en claridad que antes no era posible. Y Jesús dice a los discípulos, ¿ahora creen? Pues podemos concluir con dos conclusiones. Y las conclusiones deben ser obvias, son naturales. La primera conclusión es una llamada, una invitación, una llamada, un mandamiento de creer en el testimonio de Jesucristo, es decir, el Evangelio. El Espíritu Santo en las Escrituras ha testificado acerca de quién es Jesús. Y lo bueno del Evangelio es que no es revelado en sombras y misterio. Está claro, Jesús vino en la carne,
murió en la cruz como sacrificio, fue levantado de los muertos, ascendió a la diestra del Padre en el cielo y regresará para levantar a los muertos, para juzgar a toda la humanidad, para separarlos para sus destinos eternos y para consumar a todas las cosas. Entonces la única pregunta que queda es esta: ¿creerás? ¿Creerás el testimonio? No es suficiente lo que Dios ha revelado. No lo acepto. No lo creo. No es suficiente para mí. Yo seré el que decida cuánta evidencia es suficiente. Yo seré el que determine si el testimonio es verdadero o no. No. Cree el testimonio de Cristo. En Juan capítulo 10 leemos esto. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Jesús en el Evangelio de Juan insiste: mis palabras testifican, mis obras testifican, mi Padre testifica. ¿Cuánto testimonio necesitas para creer que yo soy el Cristo? Entonces mi pregunta esta mañana para los incrédulos es: ¿cuánto testimonio es necesario para ti, para creer que Jesús es el Cristo, que Él murió y fue resucitado de los muertos y que vendrá para juzgar a la humanidad? Cree el testimonio. Y la fe no es algo solamente privado e interno. La fe se expresa. La fe se profiesa a la iglesia y por medio del bautismo. Y así el cuerpo de Cristo es congregado por la fe en Él. Y se congrega para comer su cuerpo y beber su sangre en el pan y el vino, y para oír su palabra predicada, y para cantar las glorias de su nombre, y para orar por medio de Él al Padre. Los que no quieren hacer esto no creen. No creen. La segunda conclusión, hermanos: crece en tu fe en el misterio. Nosotros los creyentes debemos crecer en nuestra fe en el misterio. Nuestra fe se basa en lo que ya ha pasado, la historia. Jesús vino, Jesús murió, resucitó, ascendió. Pero nuestra fe también se basa en lo que va a pasar, en el futuro. Y Jesús envió su ángel al apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el testimonio de Jesucristo, del testigo fiel. Y nosotros debemos tener fe para el futuro y crecer en nuestra fe en el misterio. Porque sí hay muchas figuras en Apocalipsis, pero el mensaje está claro: el Cordero vence. El Cordero vence. Sean animados entonces. Jesús escribió esta carta a nosotros por medio del apóstol Juan. Jesús envió esa carta a nosotros, Apocalipsis, para animarnos, para ayudarnos en esta época de sufrimiento, en este mundo de aflicción. Hermanos, Jesús viene. Jesús viene, sean animados. Crecen en tu fe, en el misterio. El Cordero vence y nosotros vencemos en el Cordero. Y estamos esperando la consumación de todas las cosas en Jesucristo. Él vendrá y por su poder levantará a los muertos. Por su poder Él destruirá a Satanás. Por su justicia juzgará a los hombres y los ángeles. Y Él enviará a los impíos a su condenación eterna.
y nos bendecirá a nosotros para siempre con su propia gloria y con la gloria del rostro de Dios mismo. Entonces sí hay figuras, sí hay visiones, sí hay imágenes en Apocalipsis, pero el mensaje está claro. Es puro ánimo para la iglesia. Es amor de Jesús nuestro esposo, para nosotros su esposa. Jesús dice, yo vengo pronto. No estén desanimados, sino fortalezcanse hasta que yo venga. Hermanos, crecen en tu fe en el misterio. No desechen Apocalipsis porque tiene figuras. Todas las escrituras tienen figuras. Cree y crecen en tu fe. Amén. Oremos.